Bueno, tenemos el enorme placer de tenerlo a Juan José Judit acá en este pequeño viaje inesperado que vamos a hacer hoy. Mañana se inaugura su película, Un viaje inesperado, y la verdad es que es un placer tenerte un día como hoy para poder hablar de esto, de tu energía. Primero vamos a hablar de tu energía porque hay que hacer una película en este momento, pero primero hablemos de la película. ¿Cómo estás, Juan José? Bien, encantado de estar acá y de poder hablar y descargar la energía que inexorablemente uno carga todos los días cerca del estreno de la película, ¿no? Viaje Inesperado es un proyecto que tomó mucho tiempo y por tanto mucha energía, que empezó hace 3 años. ¿Qué es lo que lleva más o menos a hacer una película con algún rigor y con preparación y con modificaciones del libro? Hasta que la filmamos el año pasado y mañana va a conocer la luz. Viaje inesperado. El viaje inesperado, cuando uno lee un poco las cuestiones de prensa, parecería que está relacionado un poco con el fenómeno del bullying, ¿no? Pero tiene, por los trailers que yo vi, un montón de otras cosas dando vuelta, ¿no? Es como que se queda un poco corto con ese tema, ¿no? No, el bullying es uno de los ingredientes, pero no es, digamos, el factor determinante de la película. La película lo que aborda es la dificultad de la relación entre un padre joven, padre de 40 y tantos años, un poco ausente, y su hijo adolescente de 16 años que está acrecentando dificultades en su escuela, con sus compañeros y con su pandilla. El hijo de ninguna manera le revela lo que pasa al padre, se lo ve hostil, agresivo, y el padre vive en Brasil, está trabajando en una plataforma petrolera y está distanciado de lo que ocurre. Este encuentro, a partir de serias dificultades que aparecen en el hijo, determina el viaje del padre para estar con el hijo y hablar. Y pasan una cantidad de cosas inesperadas que son revelaciones de los dos y que va a generar otra forma de vínculo. Esto sin entrar a spoilear o contar de qué vale la película. Los actores tremendos, Pablo Rago, Cecilia Dopazo, Tomás Wicks, que no lo vi en el tráiler, ¿no? Me pareció una enorme juventud, me encantó lo poco que vi de él ahí, ¿no? Sí, Tomás hace realmente un trabajo fuera de serie, en todas las privadas ha impactado mucho porque él ha trabajado bastante en televisión, había hecho conmigo, ahí lo conocí. Yo hice una miniserie hace un par de años, Historias de Diván, sobre el libro de Gabriel Rolón, y él era uno de los pacientes juveniles del personaje que encarnaba Marrali, que era el psicoanalista. Y realmente me deslumbró el trabajo de él. Pero este es un rol coprotagónico, muy comprometido, y el pibe tiene un talento enorme. Gente joven, lenguaje que me imagino que debe ser bastante complejo porque estás dando en el clavo. Tu proceso de adaptación para hacer esto es una exigencia enorme, ¿no? Y mucho miedo al comienzo de meterme con un mundo al que yo ya claramente generacionalmente no pertenezco y que yo tenía mucho temor de que oliera a moralina, una visión de gente muy grande del tema, y no. Felizmente, los chicos que vieron la película, que son muchos, han adherido y se han sentido representados. Pero al comienzo, que yo empecé a grabar testimonios con adolescentes, incluidos 2 de mis nietos, yo advertía que el idioma que ellos usaban me resultaba difícil de comprender. Era como que hablaban un dialecto, con sobreentendidos, con cosas donde decían una cosa pero quería decir otra. Y esto lo tuve que traducir en la película para que la película se comprenda, ¿no? Claro, porque ahora un chico, en vez que vos haces una cosa que está bien y te dice mal. Exactamente, ese es el ejemplo típico, digamos, exactamente, ¿no? Sí. Y así hay millones de cosas que tenés que estar pidiendo traducción, ¿no? O mirar a los pies a ver si salen los subtítulos. Pero me imagino que ahí... ¿Cómo era la relación con los actores en este sentido? ¿Cómo podés describir ese proceso? Bueno, el trabajo más intenso sin duda fue con Tomás, de los jóvenes. Pero básicamente, y con Pablo también, que hace un enorme trabajo en la película, la idea que yo la vengo sosteniendo hace tiempo es que los actores no deben actuar. Hay incluso un par de libros que tienen que ver con la cinematografía moderna que hablan concretamente cómo dejar de actuar para que no sea artificioso lo que el espectador percibe. Entonces, pongo yo un cartel en la filmación el día del comienzo del rodaje que dice prohibido actuar. Los actores me miran perplejos porque dicen, ¿para qué me contrataste si no es para actuar?
Se trata de que vivan, que piensen, que sientan y que sean ellos los personajes. O sea, sin duda el personaje del padre es Pablo en esas circunstancias, y el personaje de Andrés, que es el hijo, es Tomás, con todas sus vivencias, sus emociones, con todo lo que de alguna manera le pasa a él, que además, aunque tenga un par de años más, vivió toda esta cosa adolescente conflictiva, ¿no? Y esto me parece que termina en una cosa de mucha verdad, ¿no? Donde parece que la cámara se hubiera colado en un lugar sin que se note tiene mucha puesta en escena. Eso es la gran exigencia de todo director, sí, en realidad. Desaparecer. Eso, ¿no? Yo creo que lo que los directores debemos es desaparecer, en el sentido de que de ninguna manera el público diga, ¡ay, mirá la toma que hizo! Sino contar una historia dejando de lado el narcisismo, que es muy difícil, dejando de lado toda la cosa de lucirse, para que, digamos, la interacción con la pantalla sea total, ¿no? Que no haya nada que lo perturbe. Pero no solo de la dirección, ¿no? De la parte técnica, que no haya desborde fotográfico, ni musical, ni nada que empiece a salirse de la película, ¿no? Bueno, ahí se incorpora a la mesa Tomás Witz. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Y estamos tratando de tener un viaje inesperado. Ay, qué bueno. De eso se trata la vida. La vida es un viaje, es uno de los viajes, ¿no? Así es. Bueno, contanos un poco tu experiencia en Bolívar. Bueno, como recién les contaba un poquito, el rodaje fue hermoso. Fue una película que me dio la oportunidad, además de emprender un desafío enorme como lo es hacer un protagónico en cine, y más una historia dramática y con un peso importante. Me dio la posibilidad de viajar y conocer lugares nuevos. Siempre digo que no hay nada más hermoso que viajar y trabajar de lo que a uno le gusta, y qué más lindo que poder unir las dos cosas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Bolívar? 3 semanas. 3 semanas. Y también estuvimos una semana en Brasil. En Brasil, claro. ¿En qué parte de Brasil? Río de Janeiro. Uy, qué lindo. En Río, hermoso. y la parte final de la película está rodada en Niterói, que es la ciudad que está Cierto. enfrente. Claro, porque Río. vos contaste, no sé si al aire o fuera del aire, No, por ahí. no lo por podés ahí, contar, Cuente, entonces. cuente. No, que un personaje vivía en Río, pero no sé si lo contaste al aire o no, por eso No. charlamos tanto fuera. No, incluso el protagonista hace ya un par de años que trabaja como ingeniero petrolero en Ahí una está, compañía. eso lo contaste Claro, al aire, sí, y por forma eso parte. tuvieron Y que precisamente trabajar. el comienzo de la película es que lo llaman para que de alguna manera se haga cargo del tema de lo que está pasando en Buenos Aires. Correcto. Por eso tuvieron unas grabaciones. Claro, lo que me pareció extraordinario, así por lo poco que vi en el tráiler, es que se asignan roles que muchas veces, o responsabilidades claras, ¿no? En el caso del padre me parece que tiene que asumir una responsabilidad clara, ¿no? Claro. Y que Sí. muchas veces parecería que no. Eso es. Bueno, ¿qué quieren contarnos del fenómeno del rodaje, de este mundo de la tecnología, del dron? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Bueno, digamos, con respecto a mis primeras películas, ya hace largo tiempo atrás, nosotros filmábamos en celuloide y podíamos ver lo que hacíamos al día siguiente, después de que se revelara el negativo y todo lo demás. Esto obligaba a una concentración muy precisa de lo que se hacía, porque el día siguiente estábamos rodando en otro lado y no se podía repetir. Nosotros ahora trabajamos con monitores, lo que te permite ver en el momento lo que estás haciendo, y si ves un problema lo podés resolver instantáneamente, lo que es una ventaja enorme. Esto se incorporó hace mucho al cine, yo lo he incorporado a los rodajes. Yo últimamente estoy filmando con 2 cámaras que me permiten ir rodando distintas perspectivas de lo que estoy haciendo y luego editarlas. También es una enorme ventaja. Era muy difícil hacerlo con las 2 enormes cámaras cinematográficas. Y todo el proceso de edición. Todo ahora se hace en una enorme computadora donde uno puede probar todo instantáneamente, ver efectos que antes uno dibujaba en la película y se lo tenía que imaginar. Claro. Ahora lo ve instantáneamente y dice, no, esto tiene que ser más rápido, tiene que ser más. Y después, ya a nivel masivo, el acceso a las imágenes que tienen todos los alumnos de las escuelas de cine, con teléfono simplemente, y pueden editar, es una democratización del mundo de la narrativa, de la cultura, muy importante, que a veces se usa mal o se subestima, pero que permite un acceso razonable a la posibilidad de
generar imágenes o cuentos audiovisuales, ¿no? ¿Vos Sí. crees? Sí. No. Vos, de alguna forma, me da la sensación de que el guión es algo muy importante para esto que vos contás, ¿no? Sí. Es decir, a veces parecería que el guión es una cosa que se arregla con la imagen y con el armado y algo que se va llevando adelante con el rodaje. Pero eso no es tan así, ¿no? No es en absoluto así. Claro. Pero bueno, en todo esto el mundo cinematográfico está dividido y enfrentado y peleado con respecto a la importancia del guión. Yo parto de que la gente va al cine con una gran generosidad, porque paga antes de consumir, y nos da 2 horas de su tiempo para que le contemos una historia. Entonces, contarle una historia, la que sea, ¿no? La historia mínima, una historia de amor, una historia de terror, lo que sea, hay que contarlo. Digamos, yo creo que los directores de cine somos descendientes de Sherezade, digamos, tenemos que contar bien una historia porque si no nos cortan la cabeza. Y de alguna manera hay que contar un cuento que previamente hay que generarlo en el papel, o sea, o en la computadora, que es concretamente el guión. Es muy importante eso, y en muchas películas que se ha subestimado el guión, películas de todas partes del mundo, luego las debilidades de la película y lo que cuenta o deja de contar se notan por todos lados. Y además acá un tema en donde hay como edades distintas en cada uno de los personajes, ¿no? Y que si bien tienen obviamente el guión de la historia que los une, el lenguaje del actor en ese momento es como que hay que adaptarlo a una realidad, entre comillas, sociocultural de lo que están viviendo, ¿no? ¿Vos eso cómo lo viviste, Tomás? Bueno, igual el guión para mí, para un actor es medio como sagrado porque nada, te contiene un montón y uno lo único que tiene que hacer es como sumarse a eso y ver qué de uno le puede poner a eso que está escrito, pero en un punto como que el guión te abraza, te contiene y te lleva a ir transitando la historia. Por suerte, o no por suerte, porque es un profesional, Juan hizo una investigación muy profunda sobre el lenguaje de los adolescentes y sobre la forma de vincularse. Entonces, cuando recibí el guión, la verdad es que las formas de hablar de los personajes adolescentes no estaban tan alejadas de la realidad. Lo que sí hablábamos un poco es que, si bien hay un léxico que los adolescentes usan, también depende del círculo del que te moves. O sea, Claro. tenés a gente que habla de una forma y gente de otra, por más de que sean todos adolescentes. Absolutamente, sí. Ya sea el barrio, o la provincia, o el círculo de gente. Como es medio cultural eso, como si fueran distintas tribus urbanas que cada una tiene un poco su propio lenguaje. Entonces era como ver de qué forma, con la propuesta que traía Juan de la forma de hablar de estos personajes, también uno lo iba adaptando y viendo qué podía agregar o sacar. Pero fue súper correcto y cómodo todo. ¿Y los drones cómo se suman en esto? ¿Es solamente los actores están tomados en algún lugar determinado? ¿Cómo funciona eso? No, es la primera vez que yo uso drones, que los usé exclusivamente en la parte de Brasil, ¿no es cierto? Claro. En la parte filmada en Río y también en Niterói. Bueno, es una especie de maravilla que te permite con mucha rapidez tener perspectivas, puntos de vista que antes uno tenía que armar enormes practicables o escaleras o grúas, lo que significa toda una producción Claro, sí, complicada. tremendo. Estos aparatitos, que además son muy accesibles en términos económicos, tienen una altísima calidad de resolución de imagen, y lo usamos nosotros un poco tanto en el comienzo como en el final de la película, porque nos parecía que era una manera de acercarse a la historia esta singular e íntima y luego alejarse a partir de que se había resuelto, ¿no? Es que una manera de contar un cuento. Y bueno, obviamente Pablo Rago, Cecilia Dopazo y el resto del elenco, ¿cómo te sentiste vos ahí? ¿Cómo te trataron en estas semanas de grabación? ¿Cómo fue Decir la verdad. encontrarte? Si acá te pido por favor que podés putear si querés. No, la verdad es que... Y más con un padre que era todo un guión bastante específico, ¿no? Que había... No, la verdad es que súper bien. Con la persona con la que más compartí tiempo y escena fue con Pablo Rago, que también siempre digo que además de llevarme una experiencia increíble y de aprendizaje, también me llevo como un gran amigo en él.
Siento que pudimos conectar un montón. Y eso creo que se ve en la película. Estuvimos recibiendo también muchos comentarios de que es increíble o que está buenísimo como la química que conseguimos. Y es loco como escuchar eso porque se sintió así de verdad, entonces es como que bueno que se haya podido transmitir. Y para mí siempre trabajar con actores de tanta trayectoria y tan talentosos como lo son Pablo o Cecilia, que compartí menos escenas, pero también tuve el placer de compartir algunas escenas. Yo me lo tomo medio como una escuela. Estoy ahí tratando de absorber toda la información que pueda de todos, de todo lo que me rodea. Y también Pablo, particularmente por tener muchas escenas conmigo y escenas difíciles, dramáticas, se resumó a eso y pudo ver como lo permeable que yo estaba, y también me habló mucho y me aconsejó mucho de cómo encarar escenas o algunos textos, porque si bien la mirada del director es buenísima y uno como actor la reagradece, también tener un compañero que está con vos encarando la situación, que te habla de la escena o que te lleva a construir algo con él o te da consejos desde actor, también se agradece un montón. Entonces lo viví súper así. Además, un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Sí, varios temas. Sí. Toca mucho. Después nos vas a contar alguna de las cosas que hayan pasado por ahí, de esas cosas típicas del rodaje que hayan tenido entre ustedes. Bueno, y a ver si me sale bien, estamos con el prestigioso realizador Juan José Judicit, ¿correcto? No, Judicit, no, Judicit. A ver, decime, Pazman. No, hacémelo decir bien, Pazman. Es francés, es inglés, es portugués. No, es Judicit. Muy bien. Muy bien, paramos en sílabas. Muy bien, Pazman, te agradezco eso. Ahora le cambiamos el apellido a Tomás. A Tomás vamos a decir Tomás Eswitz. Claro. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Bueno, y ahora el estreno, mañana. Contanos un poco cómo proyectás todo esto en este mundo del cine argentino, ¿no? Que podemos arrancar por el estreno de mañana y eso, y después vamos a seguir por el universo en donde les toca salir a la cancha. El estreno de mañana significa, entre otras cosas, que estemos acá y que saltemos de un lado para otro, tratando de digamos, uno de los problemas que ha tenido mucho el cine argentino, que salvo algunas megaproducciones o películas de los medios televisivos, producidos por los medios televisivos, no llegan con información a la gente y se estrenan y desaparecen con mucha rapidez. Esto ha pasado en los últimos 5 o 10 años. Es un tema grave no tener acceso a los medios de comunicación, porque más allá de si la película luego es buena o es mala, atractiva o no atractiva, si la gente no se entera, es imposible que la gente vaya al cine, ¿no? Más allá de todo el deseo que pueda tener de ver cine argentino. Entonces, bueno, estamos haciendo con los actores y en algunos casos con los productores una asistencia a todos los medios que están dispuestos a amplificar este proyecto y este estreno. Por otra parte, digamos, yo integro la comisión directiva de la Sociedad de Directores, DAC, que está planteando que se han hecho una cantidad de películas, muchas de las cuales también tienen mala prensa, digamos, o mala situación de público, porque se estrenan documentales en salas que tienen una demanda que normalmente el género documental no convoca. Entonces se está discutiendo la posibilidad de tener vías alternativas, como son los canales de cable, la televisión abierta, que serían como los soportes legítimos para un cine que va a encontrar el público interesado en eso. Y como hay de golpe de 120 películas que se pueden estrenar este año, por ahí 60 o 70 que son documentales, eso modificaría las películas que en este momento están compitiendo entre sí. Por ejemplo, en el día de mañana, la película nuestra se estrena junto con otras 5 películas argentinas, algunas documentales. Y esto no es bueno porque el espectador que realmente le interesa está medio cortado entre qué es lo que va a ver, y de golpe si una desaparece rápido, después ya no la puede ver. Claro. Y bueno, y después está también el otro tema de que hay un enorme sector de la población, particularmente la gente joven, que recurre a otros soportes, ¿no? Que ve... Ustedes suben a un colectivo y ven que cada uno de los pasajeros está viendo en su teléfono una película, una serie, y esto es gente que normalmente no va al cine, encuesta con gente joven,
y me encontré con 2 o 3 que habían ido 2 veces al cine en este año, y muchos que no habían ido al cine, porque existe el streaming, porque tienen acceso a las pantallas. No es que no vean ni claro, cine ni serie, al contrario, ven mucho. Pero sí, se está desplazando, digamos, el soporte o la forma de llegar a las imágenes o a las historias, que también complica en qué formato se hacen, en función de cómo las ven, ¿no? Claro. Y bueno, y está la otra cosa ya entre nostálgica y melancólica, que es el cine. Yo creo que uno en el cine asiste a una ceremonia colectiva. Yo, así como una especie de vicio, me meto en la sala que da una película mía de cuando ya está oscura, ¿no? Y percibo qué le pasa a la gente, que para quien uno ha hecho la película. claro. Y esto con el streaming y con esta visión tabicada que la gente tiene del cine, se pierde. O sea, se pierde esa cosa que los hinchas de fútbol comentan que es lo que les pasa en la cancha, que no les pasa cuando lo ven por más HD y fantástico. No, totalmente, claro. Es real, hay algo de contacto, de emoción. Uno pone en una película una cantidad de cosas y después en la sala lo corrobora a ver si eso funcionó como uno quería. Digamos, porque es un disparador la película. Pero lo corroborás en la sala, no lo corroborás con una pareja viéndolo en su casa por alguna... Es más difícil. Es cierto que ahora existen sistemas de comunicación mucho más fáciles, que la gente puede escribir, que la gente puede comentar, pero no es lo mismo que percibir la emoción o la carcajada de una platea enorme. A eso lo que es contagioso, inclusive. Claro, ¿no? Y aparte se percibe, es gigantesco. Sí, es como un actor más el público de pronto. Claro, y además es una gratificación enorme saber que lo que está en la pantalla le pasa algo a la gente. Que el objetivo está logrado. Claro. Exactamente. Sí. Además, a mí particularmente me pasa una película graciosa, la carcajada del de al lado contagia. Claro. O en una obra de teatro o lo que fuere. Sí. Uno se ríe de la escena, pero además se ríe de algún otro que se está riendo a carcajadas. Seguro. Va creando un clima. Es un contagio, es un clima, sin duda. Es una cosa colectiva y esto un poco está distorsionándose mucho, ¿no? Lo que no significa que haya menos espectadores, simplemente son diversificados, ¿no? Sí. Eso que pasa. Y además el hecho de ir al cine es todo un programa. Claro. No es el hecho de ver la película. Posiblemente uno vaya a ver la película, después vaya a comer algo o vaya a tomar algo, o sea, es todo. O te compras los pochoclos. O compras Sí, claro, el pochoclo, etcétera. Sí. Y es otra la pantalla, obviamente. No, totalmente. Además uno trabaja para lo que es el sonido del 5.1, todo lo que significa la rotación del sonido en una sala, las imágenes, obviamente no tiene nada que ver con lo que se ve en un teléfono luego, ¿no? A mí me encanta la comparación que hiciste con el fútbol, porque yo particularmente como hincha de fútbol, en la cancha cuando pierde mi equipo es como que me siento contenido. Claro. Es como que estamos todos en la misma. Es un duelo compartido. Es un duelo compartido, ¿no es cierto? Y cuando estás en tu casa no tenés con quién, Claro. Salvo con tus hijos. Sí. Y es muy buena la comparación con ir a la cancha o verlo por más HD o por todo lo que vos quieras. Sí, de alguna manera en otro nivel se da en el teatro, ¿no? Ese trabajo artesanal del actor todas las noches y la comunicación con el público también es una forma tradicional, ¿no es cierto?, desde los griegos, pero que funciona. Felizmente ha sobrevivido a todas las modas. Es irreemplazable. No, claro, es una cosa. Es la base. En sí mismo es un hecho artístico de comunicación muy fuerte, ¿no? Tomás, vos tenés otros proyectos, tenés algo dando vuelta. Bueno, hablando de teatro, reestrenamos ahora una obra que ya estamos haciendo hace un año, que se llama Mamá está más chiquita. Es una obra que ganó la Bienal de Arte Joven en el año 2016. Es una obra de teatro musical con orquesta en vivo, bueno, banda en vivo, mejor dicho. Y nada, lo vamos a hacer los miércoles de octubre a las 20:30 en el Galpón de Guevara. Así que los invito a todos. Te veremos ahí. ¿Bailás, ¿Qué edad saltás? ¿Qué tenés, haces? Tomás? 21. ¿21 años? Sí. Joven. Ya saca de arriba. Sí, es teatro musical, pero es una propuesta distinta, no es como un show así alegre de musical, lo que tal vez uno conoce como teatro musical, que es como, bueno, medio de esos musicales clásicos donde se baila, se canta y es más un show, sino que es una historia más dramática y que le da mucha importancia
se le da mucha importancia a la actuación y si bien la música acompaña el relato y hay canciones, se podría decir que es más una obra de teatro con música que tal vez una comedia musical. ¿Y desde qué edad empezaste con la actuación, a estudiar teatro? ¿Y de dónde viste y dónde sentiste que tenías la vocación? Bueno, mi mamá es actriz y mi padre es escritor, entonces creo que desde muy chiquito ya fui como respirando un poco toda esa energía artística y siempre me llamó mucho y siempre me sentí muy como en casa en todo ámbito artístico, entonces creo que desde muy chiquito se prendió ahí algo. Pero fue a los 9 años que le pedí a mi mamá que me lleve a tomar clases de teatro y ahí fue como que me lo fui tomando a medida que fue pasando el tiempo con más y más seriedad. Pasó de ser un juego a ser una vocación, un trabajo y algo que quiero hacer toda mi vida, digamos. Juan José, estrenan mañana y ¿dónde se puede ver? Se va a ver en una cantidad de salas que cubren buena parte del país, ¿no? En la capital el estreno oficial es en el Cine Gomón, que es como el templo del cine argentino, en Cines de Flores, después en Unicenter, en una cantidad de cines Hoyt y Village que cubren el Gran Buenos Aires, y después el interior, Mendoza, Córdoba. Posiblemente no tengamos todas las salas que queríamos, porque, digamos, se han desplazado mucho. Los éxitos que tiene el cine argentino han prolongado su estadía en las salas, y esto es digamos algo que va a pasar con el viaje inesperado. Bueno, todos cruzamos los dedos para que la gente... Todos compramos la SUBE, digamos, para el viaje. espero que suban. Todos tenemos la SUBE para el viaje. Espero que vayas a verla, Tano. Sí, claro que la voy a ir a ver. Y si ves a alguien que se levanta y putea, ojo. Pero además es una especie de consecuencia del sistema democrático. Yo a los chicos de la escuela le digo, una vez que uno hace una película la tiene que desprender y dejar que tenga su vida. Y claro, y que la gente diga, es fantástico o es una porquería, y saber que le asiste derecho. Porque hay una cosa donde uno se agarra y termina por ahogar la pieza. La pieza tiene que tener vida propia. ¿Te ha llevado alguna sorpresa? Fuera del aire me contabas que hiciste, esta es la película número 15, que has hecho infinidad de publicidades. ¿Te ha llevado alguna sorpresa que terminaste una película y dijiste, no me gusta cómo terminó y fue un exitazo? O al revés, ¿no? Yo en general trabajo de una manera, en lo específicamente en la dirección y en el rodaje, con un plan preestablecido. Entonces lo que sale, para bien o para mal, es lo que quería hacer. Le corresponde a otros determinar si está logrado o no logrado, ¿no? Yo hice una serie de películas en ese momento producidas por Telefe y Sonofilm que fueron muy exitosas. Argentino en Nueva York, sí, con Franchella. Franchella, Apasionados, también con Franchella, Papá es un ídolo. Eran proyectos que tenían además una especie de mega empresa de comunicación detrás y que tenían una cobertura. O sea, durante el rodaje, para donde yo miraba, me encontraba una cámara que estaba tomando lo que estábamos haciendo y salía al aire. Esto es bastante importante. No, yo creo que tuve problemas con mi segunda película, La Fidelidad, de hace muchos años. Era muy joven. Después de Tute Cabrero fue mi primera película, que fue bastante exitosa. Hice una película muy influenciada por un director inglés y un escritor inglés, que de pronto era muy rara. Y tiempo después, curiosamente, los críticos la rescataron, y yo me encontré muchos años después en un reportaje que un crítico bastante importante la defendía y yo la criticaba. Y eso está grabado y publicado en un libro. Digo, es increíble, porque uno, bueno, debe ser su mea culpa de errores que... Vos hacías una autocrítica, digamos. Claro, yo creía que esa película yo la había hecho muy influenciado por cosas que en ese momento, yo tenía 27 años cuando hice mi segunda película, pensaba de que había que hacer ese tipo de cosas, y realmente no eran las cosas que correspondía o me parece. Es muy común que un cantante no le guste cómo grabó tal cosa, o querer reescribir, sí. ¿No? Es uno se va transformando después de que hace cada una de estas cosas. Esta situación que les cuento, donde de golpe yo me encontraba que estaba criticando duramente un trabajo mío, y había quien se había fascinado por precisamente las influencias que habían marcado, ¿no?, esa película. Bueno, el tiempo nos corre, ha sido un placer tenerlos hoy. Vamos para arriba con un viaje inesperado. La mejor de las suertes en el estreno y en lo que se viene. Muchísimas gracias, Juan José
Yusit, por haber estado acá, Tomás Witz. Muchas gracias a ustedes. Señor Pazman, tranquilícese, vamos. ¿Cómo no? Mañana veremos. Juega River, hoy, vengo. estamos nerviosos. Veremos si vengo mañana, no sé. Vamos a ver. Muchas gracias por resultados. haber Gracias a venido. ustedes. Hasta Muchas mañana. Hasta mañana a todos los que están del otro lado. Nos encontramos de nuevo acá en Radio Cultura a las 2 de la tarde en Más de 2.